Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. A ver, quisiera compartir con cada uno de ustedes un mensaje. Primero que todo, con todo el respeto que ustedes se merecen. Quiero compartirles y decirles que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, que Él se hizo maldito, se hizo abominación solamente por amor a nosotros, y Él derramó hasta su última gota de sangre solamente para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna en Él, solamente si lo aceptamos a Él, si declaramos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado en algún momento qué significa el pecado? Para ustedes, ¿qué es el pecado? ¿Se han hecho esa pregunta? Mis queridos amigos, quiero decirles que el pecado es algo horrible. El pecado es algo asqueroso. El pecado es algo que daña a la persona física y espiritualmente. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre aborrece las cosas de Dios. El hombre es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, el hombre en su posición no tiene comunión para con Dios. El hombre es enemigo de Dios, por lo tanto no hay comunión de él para con Dios. La única forma de yo poder tener comunión con Dios es habiendo creído que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, habiendo sido justificado, habiendo sido perdonado y que mis pecados hayan sido borrados por la sangre de Jesucristo. El único que puede perdonar mis pecados y borrarlos se llama Jesucristo. ¿Cómo? A través de su sangre. Mis queridos amigos, como les decía, el pecado es horrible. El pecado degrada a una persona. Pero algunos dirán, pero es que yo no soy pecador. Yo no soy pecador, yo soy justo. Pero la Biblia habla, las Escrituras hablan que el hombre es pecador, que el hombre nació en pecado, que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Mis queridos amigos, cuando Adán y Eva pecó allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos cayeron en pecado. Y ese pecado llegó y nos alcanzó a nosotros. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, por causa de ese motivo, entró la muerte. Pero por causa de Jesucristo, entró la vida eterna. Mis queridos amigos, el pecado consiste, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en contradecir las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, no robarás, no desearás la muerte de tu prójimo, amarás a tu padre, a tu madre, y nosotros hacemos todo lo contrario, desobedecemos a nuestros padres, aborrecemos las cosas de Dios, le somos infieles a nuestra pareja. De pronto personas que practican la brujería, el espiritismo, el satanismo, hay personas que le fastidian las cosas de Dios, hay personas que no aman a Dios y eso es pecado delante de Él. Hay personas que doblegan sus corazones o sus rodillas ante las imágenes. Dios aborrece las imágenes. Dios aborrece que una persona ponga su fe y su confianza en las imágenes. Y eso hacemos nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mis queridos amigos, cuando una persona peca, no peca contra sí mismo. Cuando una persona peca, no peca contra el presidente de esta nación, no peca contra alguien. Cuando una persona peca, peca contra Dios. Mis queridos amigos, yo los invito a que lean la palabra de Dios, a que nos pongamos a cuentas para con Él. La Biblia habla que el hombre es pecador y necesita arrepentirse. La Biblia habla que el hombre es pecador y necesita el perdón de Dios. Mis queridos amigos, no sé cómo estarán sus vidas, pero el único que lo puede perdonar a usted se llama Jesucristo. No importa el pecado que usted haya cometido, no importa
la magnitud del pecado que usted haya cometido. Jesucristo, Él puede perdonar. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Escritura dice, por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios dice también, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, hijitos, si vosotros habéis pecado, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Usted tiene un abogado, se llama Jesucristo. Hoy la palabra de Dios habla a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta de sus pecados y que crean en el Evangelio de Jesucristo. La Escritura dice que Jesucristo va a venir por segunda vez, y va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Mis queridos amigos, si hoy viniera Jesús, ¿usted qué le respondería a Él? La Biblia habla que usted y yo vamos a tener que pararnos delante de Dios y darle cuentas a Él. El hombre, la raza humana va a tener que pararse delante de Dios algún día y presentarse delante de Él. Usted y yo algún día nos vamos a presentar desnudos delante de Dios y a rendirle cuentas a Él. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo está usted delante de Dios? Por mientras que estemos vivos hay oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos.